dos, tres, cuatro. Su amor está
Padre, Gloria a Dios. Gracias. una vez más te damos gracias, Señor, Amén. por este honor y privilegio Gracias. de estar reunidos, Señor, en un mismo sentido, Gloria a Dios. en un mismo espíritu, alabando tu nombre. Porque solo tú mereces toda la honra, la gloria, toda pleitesía, Señor, es para ti. Gracias por este momento, porque sabemos, Señor, que en los afanes de nuestro vivir diario, quizás tantas preocupaciones, pero llegamos aquí, en este momento especial, en un oasis, Señor, que nos permites ser diferentes, ser distintos a lo que somos afuera un momento, Ayúdanos, Señor. Señor. Gracias. De tener, Señor, esto de poder cantar, de orar, Señor, libremente, sin, Señor, ataduras muchas veces. Pero gracias por este honor y privilegio. Amén. Señor, aún queda todavía en este tiempo, Señor, de adoración. Aún queda tu palabra también, Señor. Gloria a Dios. Esperamos que tú Señor, estés con nosotros. Ayúdanos, Señor. Que derrames, Señor, tu Gloria a Dios. presencia. Que, Señor, tomes dominio de nuestra mente, de nuestro Sí, corazón. Señor. Enajénanos de cada pensamiento contrario, adverso, para que solo, Señor, esté tu presencia Amén. en este lugar. Lo creemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, vamos a seguir alabando a nuestro Dios Amén. con una alabanza de carpeta. Hay que hacer carpeta. Vamos a tener que hacer carpeta. Vamos. Mi imagen tiene mi imagen, no mi imagen. Imagen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En la madrugada me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando y en tus ojos la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente el Dios que vivo se olvidó de mí. Sepas que cuando lloraba yo contigo lloré. Y no estoy aquí, siempre al lado de ti. Yo una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé y jamás te abandoné. Sepas que cuando lloraba yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Yo una gran victoria tengo para ti. En las horas de angustia yo estaba a tu lado y te cargué en mis brazos cuando estabas cansado. En los momentos más difíciles yo fui tu amigo, fui tu hermano, tu Dios, tu Padre, tu amigo. Recuerda cuando del mundo por amor te llamé. Antes que tú me amaras
contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, no te olvidé, y jamás te abandoné. Quédate cuando lloraba, yo contigo lloré. Pónganse así, hermanos. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios. Amén. Qué grato es por un momento estar en su presencia, vivir estas alabanzas. No solamente que van a la emoción, sino que es un contenido especial. Amén. Doy gracias a Dios también por el privilegio de que nos permite de reunirnos como hombres de valor. Amén. También quiero dar la bienvenida al hermano David, que está con nosotros. Amén. Él está de muy lejos, pero está aquí. Está con nosotros también compartiendo este momento. Vamos a entrar a su palabra en esta hora, que también es la que nos convoca, ¿cierto? Tanto las alabanzas, hemos cantado a nuestro Dios, pero también vamos a estudiar su palabra. Amén. Ahí sentados nomás. Padre nuestro, una vez más, delante de tu presencia, Señor, estamos. Amén. Puedas tú, Señor, dirigirnos en esta hora en tu palabra. Abre nuestros entendimientos, Señor. Que esa inteligencia, Padre, que puedas poner en nuestra mente, en nuestro corazón, para aprender y atesorar tu palabra, Señor. Únenos, Señor, en esta hora, a través de ella. Señor, que cada uno pueda tomar su porción, que podamos aprenderla. Amén. Porque sabemos, Señor, que tu palabra dice que hay que escudriñar las Escrituras. Señor. Porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y ellas son las que dan testimonio de ti. Sí, Señor. Por eso las estudiamos, Señor. Y las queremos en esta hora aprender. Pero permita que en la unidad del Espíritu Santo en este momento, entre nosotros, Señor, que no haya, Señor, diferencias, sino que haya, Padre, un solo sentido, Amén. un mismo pensamiento, para que nos edifiquemos y podamos crecer en ella. Lo creemos y lo esperamos en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Bien, hemos estado estudiando muchos martes atrás lo que es el estudio sistemático de las Escrituras. Y nos dedicamos a estudiar, empezamos primero con los libros, con las cartas paulinas, ¿ya? Empezamos con las cartas paulinas para poder entender tanto al apóstol Pablo como los escritos y los lugares que él frecuentaba, ¿cierto? Cuando él, como misionero, empezó a formar o construir iglesias. Entonces, vimos Romanos, ¿cierto? Ahora todavía estamos en Corintios. Aún estamos, inclusive, en la primera carta a los Corintios. Porque la primera carta de los Corintios es demasiado extensa. Y no solamente que sea extensa, sino que tiene mucho contenido. Hay muchas cosas que tenían los corintios y que aparentemente, o no tan solo aparentemente, sino que también nosotros hoy en día tenemos en la iglesia. Estábamos hablando que en el año 55 después de Cristo, cuando Pablo escribe las cartas a los corintios, y estamos nosotros en el año 2019, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y nos damos cuenta que hay una similitud tremenda de esa iglesia con la que estamos viendo hoy en día.
Y me parece muy interesante que hermanos se han acercado a mí, y de hecho me han entregado estudios sobre este tema, porque veo que hay interés de seguir aprendiendo en sus casas. ¿Se recuerdan de los hermanos que ellos estudiaban también después de que le enseñaba el apóstol? Sí. ¿Quiénes eran? Hermanos de Berea. Hermanos de Berea. Ellos se aseguraban que fuese así lo que estaban aprendiendo del apóstol. Y hay que ir pasando rápido. Bueno, entonces ya lo vimos los mapas, la ciudad. Pero ¿se recuerdan dónde quedamos? En los dones. Sí. Ya. Aquí. Me pasé. Bueno, ya vimos los dones. Pero, de acuerdo a los estudios, porque los hermanos también están en esto, se están ahondando, y veíamos los dones, que eran 9 dones, ¿se acuerdan? Los 9 dones, que estaba, y los tenía toda la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones. Pero ojo, qué importante eso. Que para tener los dones, antes que pasara a la otra etapa, para tener los dones, como también hoy en día para tener los dones en la iglesia, tiene que la hermandad tener los frutos del Espíritu. Dije los. No es los frutos, es el fruto del Espíritu. El fruto. Ahora, ¿por qué se envasa, digamos, o el que hizo esto en una naranja? Porque en el mismo fruto de la naranja, los gajitos, ¿cierto? Cada gajito puede representar el fruto del Espíritu. Y en el fruto del Espíritu, que tenemos paz, gozo, amor, templanza, pero la mayor parte de esto, ¿usted sabe dónde están los frutos, no? Del Espíritu? ¿En qué libro? En Gálatas. ¿Y también qué encontramos en Gálatas? Las obras de la carne. O sea, encontramos al mismo tiempo el fruto del Espíritu y también las obras de la carne. Ahora, ¿por qué es el fruto del Espíritu y no los frutos? Una vez explicaba un maestro y decía que la ley, ustedes saben que cuando uno, por ejemplo los adventistas, ellos guardan el sábado. Claro. Son acérrimos para guardar el Sí, sábado. sí. Pero tratan de cumplir o aferrarse a esa ley del sábado. Pero dice la Biblia que si uno que quiere cumplir la ley y es culpable de una, es culpable de todas. ¿Cierto? ¿Han leído eso? Sí. Si usted quiere cumplir la ley, debe cumplirla a todas. Si la va a cumplir de una, no sirve. Claro. El fruto del Espíritu, el fruto, no es que, por eso no es los, es él. ¿Por qué? Porque usted no puede solamente tener amor y gozo. Ah, yo tengo amor y gozo, con eso estoy listo. Pero no tengo ese y ese, no los tengo. O no, pero ¿saben qué? Yo tengo benignidad y tengo bondad, pero eso no los tengo. ¿Qué se asegura en esto? Que si usted tiene el fruto del Espíritu, tiene que tener los... ¿Pero cuántos son? Tiene que tener los 9. O tiene los 9 o no tiene ninguno. Por eso que es el fruto. Porque ese uno que se desprende tiene que estar todos en una persona. Y se entiende que los hermanos de Corintios tenían el fruto del Espíritu, por lo cual tenían dones. Más adelante el apóstol habla con respecto al amor. ¿Se recuerdan esos pasajes bíblicos del amor? Porque, miren, si tuviera los dones, como dijimos, los más visibles en la iglesia pentecostal, los que más anhela la gente, o los pentecostales, es solamente profecía y lengua. Y si la danza fuera un don, también sería lengua. Pero esos son. Pero si un hermano que tiene el don de profecía, o el don de lenguas,
digamos que lo tiene, pero no tiene amor, si no tiene amor, el don queda nulo. Queda nulo el don. Porque ¿cómo va a tener don extraordinario en una iglesia si no tiene amor ni siquiera ni por el hermano ni por el prójimo? Quiere decir de la familia. Y me parece que Corintios 13 lo dice. Y dice inclusive, si yo hablo en lenguas humanas, ¿cierto? O angélicas, hay una diferencia, y siempre lo hemos dicho, la diferencia entre lenguas humanas y angélicas. Y no tengo amor. ¿De qué sirve? Puedo dar mi cuerpo a ser quemado para la ciencia, lo que quieran, y no tengo amor. Entonces la importancia, ¿por qué me detuve en esto? Porque la importancia era la siguiente. Yo me recuerdo, como dije la vez pasada, cuando los hermanos nos juntaban hombres de valor y los hermanos querían y decían, hermano, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo yo voy a lanzar? ¿Cuándo yo voy a profetizar? Porque eso es lo que anhelaban ellos. Y yo me sorprendía, pero bueno, lo dejé. Pero yo decía, si eso es lo que ellos anhelaban y descuidaban muchas otras cosas, si no tenían amor y no tenían lo esencial, ¿cómo iban a avanzar en esto si no tenían lo otro? Es como, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, primero, lo que refleja es el amor. Si usted quiere tener dones y sé que ya los tiene y no tiene amor, así. Y solamente hablo de amor, ni siquiera estoy hablando del gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo eso que debiera estar en un cristiano. Yo creo que en cada creyente, cada cristiano, y yo digo para mí mismo, debiéramos tener estos frutos. Son estos gajitos de un solo fruto. El fruto del Espíritu es este. Mi hermano, eso que dice usted es muy cierto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, hay hermanos que, por ejemplo, de niños que conocen al Señor? Obtienen esos productos espirituales, pero después pasan una edad que cuando tienen 40, 60 años pasan a ser como años. ¿Por qué falla eso? ¿Por qué después entra la impaciencia si vivieron esos frutos dentro de su corazón? Son impacientes para contestar, son impacientes para hablar, son impacientes para todo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa ahí? Hay una, de hecho me parece en Apocalipsis, le habla, me parece que lo dice. A ver, es que bueno, no se pierde eso. Cuando le dice, has perdido algo. Es el primer amor. Has perdido tu primer amor. Todos comenzamos con el primer amor. Es como aquellos pseudo cristianos o pseudo pastores que comienzan por el espíritu y terminan por la carne. Y muchos de nosotros, yo me recuerdo cuando comencé en el evangelio, yo no quería perderme el culto. Contaba las horas para llegar al culto. Porque estaba con el primer amor, era lo más que necesitaba. La oración, buscaba a Dios, leía la palabra. Pero con el tiempo, uno empieza a enfriarse. Como desvanecerse, hermano. No sé por qué. Bueno, Cae en el conformismo. puede ser. Cae en el conformismo, después ya, porque uno puede dejar, como tiene las cosas, es como que ya no las cuida. No las cuida. Claro, no las cuida. Y cae en ese, como dice el pastor, en el conformismo. Y por lo tanto, se va dejando. Y cuando mira hacia allá, se da cuenta de lo lejos que está, de cómo comenzó. Además que, hermano, por ejemplo, esto mismo, que debemos tenerlo, pero el problema es que no lo cultivamos. Porque, por ejemplo, cuando habla que todo se hará menos el amor, que el amor nunca dejará de ser. ¿Y por qué le da tanto énfasis al amor? Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no se envanece, no se... Mira, todo lo que dice, lo que es el amor realmente. La importancia que le da a esa parte del fruto. Tanta importancia. ¿Por qué? Porque no es jactancioso, no busca lo suyo propio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno después va perdiendo eso, lo va dejando de lado. Más que perderlo, lo va, digamos, enterrando, va quedando ahí. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que has dejado, más que no dice, por ejemplo, lo has perdido, lo has dejado.
Claro, Recuerda, dejado por tanto, dónde has caído, o sea, dónde lo dejaste, y vuelve a las primeras obras, o sea, vuelve a ser como antes fuiste, porque cuando uno llegó al Señor, uno está con todo el amor, pero si es lo mismo que el pololeo. El pololeo, después del hambre no hay frío, no hay calor, no hay esto, no hay cansancio, no hay nada, pero era la pólvora. Con Dios cuando comenzamos, lo mismo. Bueno, nos perdemos reuniones y esto y acá y todo. Tus hermanos eran lindos, el pastor era el más hermoso de la iglesia. Los hermanos tienen todo. Y después que empieza a fijarse uno, a ver los defectos, a ver los detalles de la persona. Y uno no empieza a cultivar, no empieza a trabajar eso. Porque el amor hay que trabajarlo. El gozo también, la paz hay que trabajarlo. Dame paz, Señor. Pero después viene un problema y no tengo paz. Dame paciencia. Y después viene una situación, entonces no vamos cultivando, porque todo esto tiene que ser probado. Bueno, tiene que ser probado esto. Y ejercitar, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercita la piedad. O sea, cada cosa que hacemos debemos ejercitarla. Ejercitar la oración, ejercitar la lectura bíblica, todo es un ejercicio. Y ya dijimos que Pablo, ¿dónde estaba? En Corinto, en Atenas, ¿cierto? Donde habían Juegos Olímpicos. Él entendía bien sobre el asunto de lo que era la preparación física para el ejercicio, para la carrera que se iba a producir. Entonces, ejercita, le dice a su hijo espiritual. Ejercita. Porque debemos ejercitar, ¿cómo dice el pastor? Ejercitar esto. O sea, le dice, has perdido, ¿cierto? Has dejado el amor. También puede ser los matrimonios, que usted tanto ha hablado también de los matrimonios, que muchas veces han dejado el amor o por el amor por su propia porque no lo cultivan, no se cultiva. El amor no se cultiva. Porque, por ejemplo, lo que hemos hablado una vez en los estudios, la pareja antes cuando está pololeando, se arregla, se pone bonito, acá, allá, y todo esto, ¿me entiendes? Pero después uno ya se conforma porque ya lo tengo. Ya es mía, ya es mi mujer, ya qué sé yo. No comienza, y la mujer igual, pues no comienza a cultivar, no está cotejando ahora a la mujer. Ya el cariño, el trato ya no es lo mismo, ya no va el regalito, no va el mimo. ¿Por qué? Porque uno se cae en eso, lamentablemente. Y uno en el estudio de Pablo Hoff dice, por ejemplo, que cuando la pareja empieza, después de que están casados, a dejar de hacer esas cositas lindas que hacían cuando pololeaban. Lamentablemente eso se va, ¿no? Porque ya al final se pierde, el trato ya no es el mismo. Y todo por esto, por el amor. Yo pienso que la clave está en la oración. Uno cuando uno está permanentemente en el Señor orando, pienso que esos productos estarían siempre en nuestro corazón. Claro, o sea, ahí también, como dijimos al principio, cuando estamos en el primer amor, está todo. Inclusive hasta ayuna. Pues después se le va pasando, ya no ayuna, ora y ora menos. Es así. Pero el amor es el que da todo. El amor queda todo. Porque de ahí parte, porque mira todas las cualidades que hablan de esa parte del fruto, más que del gozo y todo, aunque también habla del gozo, habla de la paciencia, pero cuando habla del amor dice que cesará todo, acabará todo, pero el amor nunca dejará de ser. Porque el amor es algo, ya todo lo sufre. Hablamos por ahí, no hay para qué explicarlo, todo lo soporta, no se envanece, Todo lo cree. no deja de estar ansioso, todo lo cree. Todo lo cree. No busca lo suyo propio, que hace uno normalmente. Busca lo mío, porque a mí lo que me conviene en la pareja, en las cosas materiales, lo que me conviene. No se goza de la injusticia. O sea, hay Todo eso. Ahora, pues ese problemita de la falta de amor que estaba viendo el apóstol Pablo en Corintios es lo que provocó todo lo que viene ahora en la iglesia. Porque no será también muchas veces que en nuestra propia iglesia la falta de amor provoca tantas otras cosas. Sí. Porque si hubiera amor entre todos nosotros, nadie se andaría pelando, nadie se andaría por aquí y por allá. No, porque nos amamos. Sí, No habría problema en la soportaríamos iglesia. muchas cosas. Soportaríamos. Pero miren qué importancia era el fruto y ahí está el amor. ¿Por qué importancia? Porque si usted los dones, tiene que tener amor. me trae a memoria que el amor es el vínculo perfecto. Así se va a ir. Vínculo perfecto. Y al haber amor, va a haber Como gozo, que eso une va a todo, haber paz, como que eso va a haber une paciencia, todo lo demás. benignidad, va a haber Todo. bondad, va a haber fe y mansedumbre. Como que fue el motor ese de todo. Como Exacto. que claro,
que mueve todo. Recuerda que la otra vez vimos que el original no era amor, era caridad. Ah, ¿cuál es la caridad? Claro, porque la traducción antigua de la 1960 no es amor, es caridad. Y dice que la caridad es la actitud de quien obra desinteresadamente a favor de su prójimo. Dice la caridad es amor. Poniendo a los demás Claro. por sobre nosotros mismos. Dios. Vos. Ahora vamos. Entonces, ¿qué encontramos ahora? Mire, vamos a la carta de Corintios ahora. Encontramos división en la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo había fundado la iglesia. Habían pasado unos años, parece que un año y tanto había formado la iglesia, pero como era misionero, tuvo que salir, ir a otros lugares. Pero quedó la iglesia trabajando, quedó activa. Pero hay algo aquí que vamos a ver, porque he sido informado. O sea, el apóstol Pablo tenía informantes. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. O sea, los hermanos de Cloé no habían sido chismosos, sino que estaban informando al apóstol Pablo. Le estaban informando que hay entre vosotros contiendas. O sea, imagínense que le empiezan a contar al apóstol Pablo esta situación, cuando él sabe cómo dejó la iglesia, pero se está encontrando primero que hay contiendas. A lo mejor puede haber conocido tanto a los hermanos que tenía que haber sido, ya sé quién fue el hermano Pedro. Bueno, Pedro, el típico contencioso. Lo podría haber pensado. Pero no era ese problema, era otro. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Ya? Después vamos a ver. ¿Acaso está dividido Cristo? Ahí empieza él a hablar. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanes. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar. Está enfatizando algo. No me envió Cristo a bautizar, no es ese mi fuerte, sino a predicar el Evangelio. A eso lo mandó el Señor, a predicar el Evangelio, ¿cierto? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito. Así es. Tenemos 4 personajes por los cuales estaba el problema en la iglesia de Corinto. Tenemos a Apolos. ¿Se acuerdan que vimos que era un dios? Pero alguien tenía el nombre de Apolo. Y Apolo era un hombre extraordinario en la escritura. Un hombre poderoso, elocuente en la escritura. Apolo era un judío, contemporáneo de Pablo. Por decir, estaba a la par en cuanto a lo que era conocimiento, inteligencia y sabiduría. Apolos la llevaba. Entonces, tenía esa elocuencia por la cual podía atraer masas, podía atraer cantidades de personas por solo la palabra. Tenía el don de la palabra. Tenía ese don de la palabra. Y era poderoso. Yo creo que rebatir con él o querer discutir algo con Apolo era muy difícil, casi perdido, porque la Biblia lo reconoce como alguien muy elocuente, muy poderoso. Y tenía alto conocimiento en la escritura. Demasiado conocimiento. Pero Apolo, dentro de lo que él sabía de Jesucristo, solo él entendía un bautismo, que era el bautismo de Juan. Ese bautismo lo conocía el bautismo de Juan. Pero Apolo no conocía
el bautismo del Espíritu Santo. Claro. De hecho, en una ocasión el apóstol Pablo llama a Apolo, ya otros dos más integrantes que no me recuerdo los nombres, y Pablo les dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y le dice, bueno, en el de Juan. Y le pregunta, ¿y el del Espíritu Santo? No tenían idea, dicen, no sabemos. No sabemos de qué Espíritu Santo, no tenían idea. O sea, era elocuente, se había bautizado en el bautismo de Juan, pero no tenía el otro, que era el bautismo en el Espíritu Santo. Tenía el bautizo del agua, no. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, hermanos, vemos a hermanos que son muy elocuentes, una sabiduría extraordinaria en la Escritura, son los de seminario. Hombres muy poderosos, casi imposible rebatir con ellos en la palabra. Pero ¿saben de qué carecen? El Espíritu. Carecen de esa gracia, de esa parte que les falta llenar, que es el Espíritu Santo. O sea, de hecho, ellos saben del bautismo de Juan, saben del Espíritu Santo, pero como son tan letrados, tan en la materia, descuidan esta otra área, que vendría siendo la espiritual. Porque hay hermanos que son muy espirituales y no son hombres fervientes en el espíritu, pero carecen de la palabra, El conocimiento. del conocimiento. Ojo cuando alguien dice, porque yo he escuchado hermanos que han dicho que la mucha letra mata. ¿Han escuchado esa palabra? Eso se decía mucho en la iglesia pentecostal, sí, Que la mucha letra mata. Y si usted ve el contexto de lo que está hablando, de lo que está diciendo, no es que la mucha letra mata, es que usted estudie y se perfeccione. Sino que para los judíos, para los del Sanedrín, ¿cierto? Estamos hablando de los que eran los escribas, los fariseos, los saduceos, tenían mucha letra, mucha escritura, pero nada de espíritu. Han muerto en el Espíritu. Pero era una palabra hacia ellos. Sí. Porque muchas veces en las iglesias pentecostales se dijo, hermano, no hay que estudiar mucho, no hay que ahondar mucho en la palabra ni avanzar aquí. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no hay que estudiar tanto? Porque la mucha letra mata. Entonces sacando un texto fuera de contexto. Es chiquitito, me están llevando a algo. Mire, inclusive en las iglesias pentecostales le prohíben a uno leer el Antiguo Testamento. ¿Sí? Sí. El Nuevo Testamento. Tal, siempre No se me meta para allá, lo decía. ¿No? Claro, mira, yo Lo tengo dejo 20 ahí. años en la Biblia, 20 años. No me acuerdo si alguna vez se predicó del Antiguo Testamento a los 20 años, porque eso solamente es historia. Nada más, es historia. El Antiguo Testamento es historia, solamente el Nuevo Testamento. Siempre, como digo, los 20 años, no me acuerdo de haber escuchado un mensaje del Antiguo Testamento. No me acuerdo. A lo mejor te hizo, pero no me acuerdo. Solamente Porque es historia. historia, porque eso lo decía hoy, que era historia. El problema es que para poder entender uno de los mayores libros de revelación que es Apocalipsis, hay que estudiar Daniel. Claro. Sin Daniel, sin Jeremías, Ahora o sea, veamos sorpresa. no podía unir. Porque recuerden que la Biblia está ligada, está unida. Sí. Entonces no es historia solamente. Hay profecías duales que se cumplen en un tiempo y luego se cumplen acá. Hay mensajes tremendos del Antiguo Testamento que uno los toma hoy, que son de actualidad. Creo. En el mismo profeta Isaías habla de este tiempo actual. Claro, y también Daniel, porque ¿quién dice? Dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. ¿Qué lo dice? Claro, verdad. Los hombres correrán de aquí para allá. Claro, La invención del auto. imagínense. Bueno, Entonces podríamos entender que la mucha letra mata, podríamos tomarlo que quedarnos solo en la teoría es lo malo y no ponerlo en práctica. exacto, porque miren, de hecho los fariseos, saduceos, ellos eran ávidos y muy, digamos, inteligentes o astutos para imponer la ley sobre los demás.
Ellos lo sabían. Pero dice la Escritura que ellos ni con un dedo la tocaban. Ni con un dedo. Entonces por eso es que los pillaban bien pillados. Porque dicen, ustedes saben muchas letras, pero nada escriben. Yo leí un estudio hace muchos años donde habla que ellos tenían 5.000 páginas de puras como reglas o cosas. De la ley. Sí, de la ley mosaica. 5.000 páginas. Esto no. Entonces, algo de Jesús dice, no pasáis vosotros, ni dejáis pasar a los demás, porque era cantidad de cosas que es como el que hace hoy día, mejor el legalismo, que mira que no, que esto tampoco. Que hoy día pasa un poco también eso en la iglesia, que te prohíben todo prácticamente, todo es malo. Y que no puedo, por decir, no puede dar vuelto al púlpito, hacia al revés del púlpito, porque no puede bajar del púlpito, no podía esto, no podía aquello, la mujer no puede subir, y un montón de cosas que por falta de conocimiento de las leyes, que son demasiado estrictas, pero son humanas, porque son no menos que la palabra. De hecho, bueno, la ley mosaica tiene esa cantidad de 5.000 y tantas leyes. Y los fariseos la conocían. Pero dice que en la Biblia que ni siquiera ellos con un dedo querían tocarlo. Pero sí obligaban a los demás. Y también un poco cayó el apóstol Pedro en eso, porque obligaba a judaizar. ¿Cierto? Lo obligaba a judaizar. Sometían a la persona. ¿Cierto? Porque ya venía con esa mentalidad el apóstol Pedro, pero que él lo enfrenta, Pablo, golpe duro al tiro. Porque, miren, si había alguien que se convirtió de una forma radical, no sé si ustedes han conocido personas así, los radicales, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un perseguidor, ¿cierto? Estuvo con la ropa de los que mataban a Esteban, ¿cierto? Sabemos todo eso. Pero el apóstol Pablo tuvo una conversión radical y genuina. Él pasó de 0 a 200. Pero sin embargo los discípulos no fue así. Porque Pedro, casi ya cuando negó a Jesucristo, se convierte. ¿Y qué pasó en estas? O sea, así hay muchos cristianos. Hay cristianos que yo conozco que se han convertido así, hermano, radicales. De 0 a 200 convertidos. Ya no más nada de esto. Sí. Pero hay cristianos que no. Que supuestamente se han convertido, pero están al 3 y al 4. Ni chicha ni nada. No dejan el pecado. Y caminan así. Dios me cambiará. Pero, entonces, ya, en la división que había en la iglesia de Corintios, eran 4 personajes. Primero tenemos el Apolo, que ya explicábamos, ¿cierto? ¿Quién era Apolo? Pero miren, dice, Apolo, intelectual, filósofo griego. O sea, como que el Apolo, ¿quién era más adoptado por quién? Por los griegos. Porque como tenía más sabiduría, tenía más conocimiento, los griegos lo tomaban para acá. Entonces, supone que en la iglesia de Corintios había muchos griegos. Entonces, bueno, este sabe más, para acá. Entonces se abanderaban con Apolo. Después tenemos al apóstol Pablo. Recordemos que tanto el libro de Romanos, la fuente del libro romano es la gracia de Dios. La gracia. Entonces aquí los gentiles tomaban a Pablo, pero por la gracia. Era como ese trasfondo, según el estudio, de lo que tomaban los gentiles. Porque como hablaba tanto de la gracia, ¿y qué es lo que era la gracia? El amor de Dios. Entonces ellos buscaban. Después tenemos a yo soy de Cefa. ¿Y Cefa quién es? Pedro. Pedro. Y Pedro, recuerden que también en la iglesia de Corinto había judíos y que aceptaban más, digamos, por decir la doctrina del apóstol Pedro que de Apolo o de Pablo. Era más Pedro para ellos. Para que vean las divisiones. Y tenemos después al hiperreligioso que ponen aquí, al que decía yo soy de Cristo. Porque también había los que decían yo soy de Cristo, ¿no? Entonces el apóstol se encuentra con esas divisiones en la iglesia. Porque se supone que el apóstol deja solo establecido que Cristo, o sea, cristocéntrico. O sea, Cristo es el centro de nuestras vidas, yo creo que las predicaciones de Él. Pero cuando se va,
empieza a ver por los de Chloe que hay estas divisiones. Y donde él se molesta está el Cristo dividido. ¿No pasa muchas veces en la iglesia que nos abanderamos con uno y con otro? Así pasa. Y si nos abanderamos con uno y con otro, es que se forman los grupos. Y si se forman los grupos, hay rivalidad. Y si hay rivalidad, hay enojos, hay contiendas, disensiones en la iglesia. Ahora yo no sé, pero en la JH, uno estaba con cierto pastor, otros con este otro pastor, y este con otro pastor. O sea, la iglesia más grande está dividida ya casi en pleno. Hay varios grupos divididos ahí. Ahora, no sé si eran divididos por la palabra, pero están divididos por X motivos o razones. Pero la iglesia de Cristo, porque la JH es la iglesia de Cristo, pero dividida. Como siempre yo digo, ¿dónde he escuchado eso? Imagínense, ¿cuántos años atrás? Siglos. Siglos. Divisiones en la iglesia. Hoy en día, divisiones en la iglesia. Por eso que el apóstol tiene que escribir la carta y tiene que hacerles entender. Porque ni el apóstol Pablo dice, oiga, yo fundé la iglesia, síganme amigo. Si yo la fundé. No, No lo hizo. no lo hizo. Y después dice, en unas partes dice, bueno, Pablo plantó, Apolo regó, o sea, está dándole a entender que cada uno de los que ellos se abanderan, todos solamente han cumplido una función, que todos es llevarlo a Jesucristo. O sea, todos tienen una misma función, no es que están divididos. Pero eso pasa, y pasó mucho en la iglesia. Ahora, tiene que haber habido los hiperreligiosos, los que estaban con Cristo. Yo creo que los que dicen que estaban con Cristo, era ese típico grupo de hermanos que tiene claro. ¿Se han dado cuenta que, bueno, aquí mismo una iglesia tan grande, pero siempre hay un grupo, un remanente que por lo menos tiene claro todo? Porque hay muchos que van y vienen, ¿cierto? Porque hay muchos que van y vienen. Sí. Unos que les gusta esto, no, les gusta esto otro, unos que aquí, pero solamente son cosas humanas. Pero son muy pocos los que están afirmados en Cristo. Son muy pocos los que su corazón, o que como dice la escritura, cristocéntrico, los que ellos vienen por Jesucristo. Aquí muchos vienen, hermanos, solamente por la música, vienen porque el templo es bonito, porque le cayó bien al pastor, porque le cayó bien a los hermanos. Pero ¿quién viene Buscando a Cristo. por Cristo? ¿Quién viene por tener un encuentro con Cristo? Un poquito. Dios, Señor. Porque van, miren, muchos van hoy en día se quiere construir el tercer templo en Jerusalén. Yo estoy seguro que en los medios de comunicación, estoy seguro que toda la prensa, qué sé yo, cuando se construya, todos van a ver por pomposo que es el templo, por lo que hay, por la figura, por el sacrificio, por miles de cosas que tiene el templo. Pero nadie va a ir por el Dios, como dice una alabanza, por el Dios del templo. Nadie va por el Dios del templo, sino van por el templo. Que ahí es donde está el problema. Venir aquí a la iglesia, está bien porque venimos a alabar, se supone que venimos a alabar al Señor, pero muchos vienen solamente por el templo y no por el Dios del templo. Y estaba pasando eso ahí. Estaban yendo al templo, se estaban abanderando, pero no por Jesucristo, sino como un club social, como algo que era una entretención, como hoy en día están haciendo parecer las iglesias como entretenidas. Pero la gente no va a las iglesias porque van a escuchar a Jesucristo o porque un encuentro con Él, sino un encuentro con el que está allí, con el encargado del templo. Ese problema tenía uno de los tantos problemas. Y yo no creo que alcance a ver otro, pero ¿sabes lo que me era jocoso para mí? De eso se lo explicaba al pastor. Que hasta, hermano, en la Santa Cena había problemas. O sea, ya no podían tener, los corintios eran tremendos, y los corintios fueron tremendos. Ahora, sí que el apóstol viene
Porque el apóstol suavizaba, golpeaba, suavizaba y golpeaba. Pero aquí el apóstol no se lo dejó pasar. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a carnales. Y una palabra carnal, ¿usted no ha escuchado la palabra carnaval? Claro. ¿Escuchado la palabra carnaval? ¿Qué significa carnaval? Porque muchos conocemos la palabra carnaval, de hecho Brasil tiene carnaval. Significa carne a Baal. Si usted lo junta. Si usted lo junta es carne a Baal. Eso es carnaval. ¿Y dónde viene la palabra carnal? Quiere decir carne, hermano. ¿Qué va a hablar de espíritu? Es carne. Entonces dice, no pude hablaros como a espirituales. O sea, mire qué tremendo. Dice el apóstol, yo no pude, o sea, fui a vosotros, o mandé una carta, pero no le pude hablar como espirituales. Porque no han llegado a un nivel, o no están en el nivel espiritual para poder yo hablar en este tema. Sino que tuve que hacer. Tuve que hablar, sino como a carnales. Mire cómo lo enfrenta, cómo el apóstol les dice las cosas. Dice, como a niños en Cristo. Muchas veces la iglesia no se comporta como niños en Cristo. Hermano, niños en Cristo, cualquier cosa, hermano, cualquier cosa se van de la iglesia. Usted les toca, como siempre hemos dicho, el caño regalón. Chao. Un niño, hermano, un niño ni siquiera tener la suficiente consistencia para ser un hombre espiritual y soportarlo. No, hay niños en la iglesia espirituales. Cualquier cosa les molesta, se van de la iglesia. Gloria a Dios, Señor. En la iglesia, Señor. Eso hay en la iglesia, niños espirituales. Los soplan y se caen. Eso. Un niño tú lo vas a llevar, por muy fácil que apenas lo tocas, el niño se cayó porque no está firme. Y cuántos hermanos que cualquier cosa, lo mínimo, tú le dices algo y se enoja. Y uno dice se va, o si no se caen. Y no se paran. Y no se paran. Entonces, imagínense en ese entonces, como el apóstol está hablando. Peleando, los niños vienen peleando. Sí, que esas rencillas o muchas veces los problemas de la iglesia son cosas tan pequeñas, hermanos, tan triviales. Y forman unos problemas en la iglesia. Y en vez de avanzar, retrocedemos. Mire, os di a beber leche. Sí, el apóstol, yo no sé si usa la ironía, pero aquí el apóstol, si les quiere pegar, les pega en el centro. O sea, el golpe en el centro. Al hueso. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Aún no erais capaces. Si esto se repite, hermano. Ni sois capaces todavía. Mire. Aún no erais capaces. Ya hasta ahí podía ser. Ni soy capaces todavía. O sea, más la ira, aunándole. Porque aún sois carnales. Duro, ¿no? Carnales. ¿Usted sabe lo que es un carnal? En la iglesia, como, miren, no puedo decir somos carnales. Porque aquí seamos sinceros, y el pastor lo ha dicho muchas veces cuando entran a alguna mujer, porque aquí muchas veces entra vestida de una forma extravagante. Entonces, claro, y el pastor siempre la tira la talla, pero es verdad la carne, hermano. Porque uno puede estar orando con un ojo cerrado y uno abierto. Porque Satanás es tan astuto, Satanás es tan hábil, que va a meter a la iglesia, a los carnales, porque no puede hablar como espirituales, el apóstol, como carnales,
Y el diablo se aprovecha. Y a eso una área, como hombre, como ser humano. Pero aquí mira cómo les pega más fuerte. Dice, pues habiendo entre vosotros... O sea, porque si hay contienda, si hay celo entre vosotros, si hay disensiones, es porque soy carnal, es porque andas como hombre, o sea, andas en lo humano, o sea, no te has convertido en corazón en el fondo. O sea, esto es muy fuerte, hermano. ¿Y acaso no hay contienda en la iglesia? ¿Acaso no hay celos? Todo eso está todavía. Y nos creemos espirituales. ¿Y por qué nos creemos espirituales? Porque danzamos, porque hablamos en lengua. Y resulta que eso no tiene nada que ver con que la persona es espiritual. Porque hay gente que habla en lengua y es más carnal que no sé qué. Y no tiene amor. No tiene amor. Entonces, ahora, cuando dice odiar ver leche, ¿a quiénes se le da leche? A los niños. A la guagua, ¿cierto? Aunque uno también toma, pero es precisamente para ellos. Y no andan. Decía, o sea que si no comida sólida. Porque si le dais poroto entero a una guagua, la matáis. Porque no eran capaces, hubo que darle leche. Porque eran carnales. Y lo peor del caso es que no eran en su tiempo, sino que seguían siéndolo. Porque si están en contienda ahora que yo soy de aquí, soy de allá, todo, y pasa exactamente lo mismo hoy, hermano. Exactamente lo mismo, porque cuántos celos hay en las iglesias, cuántos celos, los mismos hermanos, a lo mejor aquí no tanto, no sé, pero también han habido de repente, es que a él lo nombraron ahora, a este viene llegando hace un año y ya lo tienen puesto arriba, ya tienen un cargo y vienen llegando, yo que vengo 5 años, eso no es un celo, en vez de alegrarse, las contiendas, no es que yo hermano, que yo acá, no, todas esas cuestiones. Entonces, y andáis como hombre, o sea, andáis todavía en la carne, andáis como un común y corriente. Ahora, porque el hombre carnal piensa en qué cosa, en las cosas de la carne, en lo natural. Y el hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu, las cosas de Dios. Qué lindo que a mi hermano lo bendijeron, qué lindo la bendición de mi hermano es mi bendición. Pero no hacemos eso. Oye, ¿cómo lo hacía? Oye, está allá arriba, ¿y cómo lo hacía? Era amigo del pastor. ¿Y el que ha pasado más de alguna vez, hermano? Aquí. Ay, este hermano, porque no entienden que este lo dejó atrás. ¿Por qué? Porque este a lo mejor ha sido más de parte de Dios y que es más obediente, más todo. Porque hay gente que se enoja cuando nombran a alguien que es más nuevo. Yo siempre he dicho, un pastor me lo dijo a mí hace muchos años, yo no puedo echar en el bolsillo lo que tú sabes, lo que tú tienes, el conocimiento que tú tienes y la experiencia que tú tienes. Porque hay gente que lleva años, pero no crecen. Y si llega uno más nuevo y que sabe más y que es más firme y que es más sometido, más todo, por supuesto que se va a usar a ese. Es que yo tengo 10 años y todavía no me usan como predicador, pero es que a lo mejor no ha crecido y no se ha preparado. A lo mejor el otro sabe más, es más nuevo pero sabe más. Entonces, hay estas cosas. Aquí se controla bastante eso, afortunadamente, porque yo le doy duro, pero en nuestra iglesia uno ve que, ese problema de los celos, las contiendas por asunto de los cargos y las cuestiones, y los hermanos entre ellos. Ahí se escapa, muchas veces a los mismos pastores se les escapa entre las manos, porque es muy fuerte. Hermano, nosotros muchas veces cuando son muy grandes, muchas membresías ocurre esos tremendos problemas y de repente cuando hay poquito está la armonía y el... ¿Es al revés, hermano? No, es al revés. Dice alguien que pueblo chico, infierno grande. Ahora en la iglesia chica se nota más, bueno, en la iglesia chica se nota más también porque son todos más conocidos. En la iglesia grande no se nota tanto. Pero también igual yo sé, uno que ha recorrido años, aquí yo me saco el sombrero y lo digo muchas veces con orgullo del Señor, sí, que aquí los problemas son mínimos en cuanto a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno ha estado siempre encima y la franqueza, yo digo, a mí todavía nadie me ha doblado la mano en ese sentido, porque yo tengo clara la película, las cosas de Dios. Y uno tiene esa cosa de captar cuando él anda con los cargos, cuando él está demostrando, cuando él anda con celo, uno lo capta porque lleva años ya de esto estudiando. Entonces, no se la sabe toda, por supuesto. Entonces, uno va controlando. Yo me crié en el campo donde salía la chépica. Era un pasto, pero rebelde la chépica en la viña. Oye, la cortaban, la sacaban para ir de abajo, después al otro año, otra vez había chépica. En la iglesia pasa lo mismo, pero uno va cortando eso, y no los deja crecer más allá. O si no, la iglesia aquí sería un desastre. Aquí la gente admira
Los que vienen de afuera, cómo hay un orden, cómo esto. Parece que fuéramos todos angelitos, así lo ven ellos. Gracias a Dios lo ven así, porque también uno ha ido, pero no es que no haya mayor problema, pero lo hay, pero son, yo digo, insisto, son mínimos. Yo me siento orgulloso porque esta iglesia, mira, si no fuera la gente como es, no tendríamos lo que tenemos ni estaríamos donde estamos. Porque ha habido un control. Se ha sacado la ética todos los años, que hay que sacarla, pues se saca. Y si no, no se le llama. Y aquí algunos saben, no sé si alguna vez, bueno, yo lo he llamado más de una vez, o en Nula ya, o dos hermanas profesoras que, que yo, ya venga para acá las dos. ¿Qué le enseñé yo a ustedes? Me acuerdo de una vez en Nula. ¿Qué le enseñó a ustedes? Como mujeres viejas, le dije así. A esta altura peleando, ¿qué le enseñé yo? ¿Para dónde tiro yo? No, que déjela a ella, porque a ella yo no. No, déjela a ella, no, así. No me deje a mí, no. Las dos. Se van a decir bien, las dos. De aquí al sábado, si no se arreglan, el domingo no va a hacer clase, no las dos. Se van a la disciplina. El día jueves fue el día martes. El día jueves estaban arregladitas las dos, en besos y abrazos. Y las que no entendieron, una vez me tocó sacar gente de casino, gente buena, hermano, buena, trabajadora, pero carnal. Y trabajadora, pero yo no, a un hermano una vez le dije, hermano, a mí no me interesa tu trabajo porque tú lo haces para mí. Eres buen elemento en tu trabajo, pero a mí me interesa tu crecimiento espiritual primero, más que trabajo. Ni por muy bien que trabajes, ni por mucha falta que me hagas, pero primero me interesa tu vida espiritual. Si tú no creces, no puedes trabajar en nada. Ahora estamos volviendo a lo mismo, porque mano, que usted en la escuela americana no me trabaja en ninguna área. Y tengo, bueno, hermano, excelente. Pero no viene a la escuela, no está preparándose, no me trabaja en ninguna área. Aunque tengamos que repetir nuevamente a los hermanos. Porque la gente, las reglas hay que tenerlas claras. Y ahí donde uno tiene que pararse entre los pantalones. Se echa gente encima, es verdad. Pero después dice el pastor, tenía la razón. Digo, el tiempo te da la razón, acuérdate. Y claro, sí, después cuentas que sí, ¿viste? Y eso mismo. Imagínense, esas mismas palabras se repiten aquí. Hermano querido, en Lucas 12 habla Jesús. Lucas 12, 51. ¿Pensáis, dice, que he venido para dar paz a la tierra? Os digo que no, sino diserción. El padre contra el hijo contra el padre, dice. La madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Las divisiones. Pero ojo con eso es muy distinto a esto. Ojo. Lo que el Señor está hablando y diciendo en ese escrito, digamos, es que en las familias que son inconversas, se iba a arrepentir o convertir, digamos, el padre de familia, la madre o los hijos. Por lo cual iba a haber una división en esa familia por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Claro, porque ojo, muy bueno ese texto, hay que tener mucho cuidado, que hay muchos textos que se pueden malinterpretar. Pero Jesús entonces a dividir, ¿no? a dar disensión. Según si lo leemos como está ahí, entonces Jesús no vino a dar paz, pero si dice que es la paz. Claro. El problema está en que quizá interpretarlo como tú dices ahí, y que eso nos quede muy claro, que por la causa de Cristo, por seguir seguido de Cristo uno, y luego la familia no, el problema es la familia, y como las hay, muchos de ustedes a lo mejor se que no hacen la guerra o no, hijo. Pero esa división que se provoca es justamente por servir a Cristo. Él va a pagar un precio. No que Jesús haya venido a hacer decisiones. Va a pagar un precio por servir a Cristo. Sí. Como el contexto que dice que en la misma Biblia donde dice que como Jesús dice que no ha venido como a dejar su misión, hay que entender ese contexto porque la Biblia dice que si por amor a Cristo, el que no dejare padre o madre a hijos por causa de mi nombre, no es digno de mí, no es cosa de abandonar, sino de tener a Dios primero en el corazón y obedecer a lo que Dios nos está mandando. No es aborrecer la familia. Claro. O sea, obviamente uno no la va a aborrecer, pero va a causar una división.
Claro. La va a causar, pero por amor a Cristo. Pero acá es distinto. Porque aquí estamos hablando entre hermanos en una iglesia. Hermanos de iglesia. Somos todos, aquí somos todos hermanos, somos todos en la fe. Se supone que no hay un inconverso aquí. Tal vez, vamos a creer que tal vez haya solo un carnal. Hoy tampoco puede decir levante la mano el carnal. Aquí me tenerlo asado. Entonces, pues también entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, como ya decíamos, lo que pasaba en Corinto pasa en las iglesias hoy en día. Porque cuesta, hermanos, la conversión que dije delante es real. Agregar un punto más, por favor, esto, ¿verdad? ¿Sí? Y andáis como hombres. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Porque también podemos malinterpretar. Claro. Andáis como, o sea, andáis como gente natural. Gente natural. Claro. Y el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Y el hombre carnal piensa en las cosas de la carne. De la carne se refiere a todo lo humano, ¿no? Lo humano. Todo lo de esta tierra, no, lo de humano no. Todo es contra el defecto. O sea que el apóstol Pablo dice: lo que yo quiero hacer es lo que no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, apruebo, dice, apruebo. ¿Qué? Porque él está justamente en Romanos, en el capítulo 7 está eso. Él está en la lucha del vivir diario. Y él expone todas las cosas que han de suceder, porque dice que estoy en este cuerpo donde corre sangre. O sea, voy a pecar todos los días, voy a fallar, voy a mirar a que no tengo que mirar, voy a hablar de que no tengo que hablar, voy a hacer cosas que no tengo que hacer, las voy a hacer todos los días. Todos los días voy a pecar, todos los días voy a fallar ante Dios. Todos los días. Usted ora ahora, ¿cierto? Una oración tremenda, poderosa, y en 5 minutos peca. En 5 minutos ya está pecando. ¿Y qué pasa con la oración poderosa? Gran verdad. Pecamos constantemente, a cada rato. Pero en el capítulo 8 de Romanos, en el 1, dice algo extraordinario. Si no me equivoco, en el 8. A ver, dice así. Escuchen, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted no anda conforme a la carne, sino anda en el Espíritu, no tiene ninguna. No hay condena. Romanos. Ya, avancemos. Destruiré la sabiduría de los sabios. Viene otro episodio en el mismo Corintios. Ahora vamos a ver de la sabiduría. Vamos el episodio. Dice: y desecharé el entendimiento de los entendidos. Recuerden que Pablo estaba en una ciudad extraordinaria, Corintios, Atenas, ¿cierto? Donde habían muchos eruditos, historiadores, pensadores, grandes hombres que estaban allí, que eran griegos. Dice: ¿dónde está el sabio? Aquí no es una ironía, pero está hablando. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ahí está hablando de los que disputaban, ¿cierto?, constantemente, los que peleaban, ¿cierto?, en el Areópago. Había muchos que hacían eso. Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, miren qué interesante esto, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. Ojo con eso. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No por la sabiduría, sino por la predicación. Atendamos eso. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Miren a qué se estaba enfrentando Pablo en esa iglesia. Los judíos siempre buscando la señal. Pero les dan una señal.
porque estaban acostumbrados a señales, a los milagros, ¿cierto? Estaban acostumbrados los judíos y buscaban eso. Pero los griegos buscaban sabiduría. Recuerden cuando llamaron al apóstol Pablo, ¿cierto? Para interrogarlo sobre el tema. Sí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren qué interesante estos versículos que vienen después de otro. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Amén. O sea, habría que ver las traducciones para cada otro, a qué se refiere insensato, porque hay la insensatez. Pero lo que está diciendo, o sea, si hay algo débil en Dios, es más fuerte que los hombres. O sea, una pequeñez, una debilidad así, es lo más fuerte que tienen los hombres. Por eso no lo busqué, pero de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, bueno, está ahí aparte, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, Pablo está hablando de quién es Dios. Recuerde que los griegos tenían los dioses en el Olimpo. O sea, los dioses del Olimpo estaban los dioses muy allá y el hombre muy acá. No había una conexión, no había una unidad. El Olimpo estaba allá y ellos acá. Pero él está hablando del Dios, de su Dios está hablando. Después me vamos a hallar por qué. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y esto es por nosotros también, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, deja claro, como muchas veces ha dicho el pastor aquí, no hay empresarios. Sí. Muchos somos del común, por el sitio del purgo. Ya, no muchos sabios, no muchos ingenieros, abogados, doctores, no. Somos del común. Y de hecho, las iglesias, que yo me recuerdo que también crecí ahí, y siempre construíamos iglesias porque eran todos albañiles. Sabían hacer cafetería, como ese es el mundo de los hermanos. Si para parar una iglesia era parando un viaje, porque todos trabajaban y todos sabían hacer algo. Pero así como abogados, doctores, no eran muy sabios en ese sentido. No tenía mucha... según la carne. Ni muchos... Me interrumpo un poquito. Sí. Cuando Naca 25 nuevamente, para que eso lo del santo. Ya, porque lo insensato de Dios... Lo del insensato no es el insensato de esa persona... Insensata. Claro, no, sino que ahí se refiere a lo más sencillo de Dios, lo más simple. Ya, eso es. Lo más simple de Dios es más sabio. Eso que parece que, mira, tiene importancia. Eso es importante. Y lo otro, lo más débil, lo más bajo. Y ahí te lo aclara abajo cuando después... ¿El 26? El 27 dice. Ya. Porque los necios, no los tontos. Los necios. No son los tontos, no son esos necios que el necio, sino que los necios, eso que esto, mira ustedes, que no importa, sabemos poco nosotros, no somos grandes pensadores, ni grandes profesionales, pero Dios nos escogió. Con lo poco y nada que sabemos, los necios, ¿para qué? Ahí está la palabra. Para avergonzar a los sabios. A los sabios. ¿Me entiendes? A los que tienen poco conocimiento y a los débiles, que no son gente poderosa. ¿Para qué? A lo fuerte. Pues nosotros somos gente sencilla. Sencilla. Mira, y ese es lo que hay que tener. Orgullo en Dios, no el orgullo carnal. Oye, no somos cualquier cosa, hermano. Como dice el versículo final. Y pues de lo vil y lo despreciado, mira. Escogió Dios. Mira. Y lo que no es. Mira, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso nosotros debemos tener orgullosos en Dios. ¿De qué me puedo jactar de mí? Si fue la gracia, la misericordia, fue el amor. Y más por Él, dice, entonces está ahí. O sea, ahí te hace levantar no el ego humano, sino que te hace levantar tu gozo en Dios, que no eres cualquier cosa, hermano. Y a veces ¿cómo andamos a veces? Claro. Y si de algo tengo que gloriarme, dice, gloríese. Miren, dice, claro,
que el Señor escondió un tesoro. Porque generalmente cuando uno esconde un tesoro, lo esconde en los bancos, en cajas fuertes, en lugares donde usted, en su casa, lugares que tienen, solamente usted sabe dónde tiene el tesoro, donde tiene ese petróleo de cosas. Pero dice la Biblia que el Señor, el tesoro más grande, más extraordinario, lo escondió en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. O sea, no lo escondió en los científicos, no lo escondió en los grandes pensadores de este mundo que podrían haber escondido el tesoro de la palabra, el tesoro de la redención de Cristo, en ellos. No lo escondió allí. ¿Dónde lo escondió? En nosotros, en lo vil, en lo que no es, en lo que no es. ¿Sí? Imagínense, escondió al Señor. Y lo que Dios puso en nosotros. Yo le decía, por ejemplo, ¿quién va a esconder una joya tan preciosa en un botón de barro que lo pueden romper? Cualquiera te lo puede. Sin embargo, Dios, eso tremendo que puso en nosotros. Gente frágil, sencilla, humilde, ¿cómo no sentirse orgulloso en Dios y cómo no alabarle y cómo no servirle con gana, hermano? Con gratitud, aunque pase, porque el tesoro, tremendo tesoro que Él ha puesto, que nos lo puso en los sabios, nos lo puso en los conocedores, en los fuertes, nos puso en nosotros. ¿Quiénes éramos? ¿Y hasta dónde vamos? Justamente, pero aquí el apóstol hace la referencia al siguiente, porque sabe que aquí había sabiduría en los griegos. ¿Y dónde está el sabio? Como que hace esa pregunta el apóstol. Porque dice, ustedes los corintios, ustedes hermanos, aquí en ustedes, a lo mejor no mucha sapiencia, no mucha sabiduría, pero está escondido el tesoro de la redención, de la salvación de Cristo. Amén. Ellos no lo saben porque es locura. Es locura para ellos, pero ustedes sí lo saben. De hecho, por eso en la traducción antigua dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Porque lo loco de Dios. ¿Sabes que mi pastor Pablo me decía, yo decía, ¿cómo sabía? Dios es tan sencillo, tan simple, que Dios hace manifiesto de lo más sencillo, lo más simple. O sea, sí, el hombre siempre, el más poderoso siempre se fija algo que se afirma, algo lo metal. Pero sin embargo, Jesucristo cuando Dios hizo un babito de su hoja y le dio vista, tomó un babito que podía fácilmente tomarse un oro metal y hacerse un ojo como eterno. Pero Dios tomó un manito simplemente y se glorió en ese momento para los que estaban todos entendidos ahí, estaban en los sabios. En los sabios. Es que Dios, en lo sencillo que hace Dios, es lo siguiente. Dijimos que el Señor, cuando hizo al hombre, ¿de qué lo hizo? En el barro, hermano, en el barro estampó ¿qué? Su imagen de qué más. ¿Por qué Dios no estampó su imagen y su semejanza en el oro, si hay oro? ¿Por qué no en la plata, no en el jaspe? ¿Por qué no en los esmeraldas, en ese tipo de piedras preciosas, metales preciosos? ¿Por qué no estampó allí su imagen? ¿Por qué tuvo que ser en el barro? ¿Saben por qué? Para que nunca nos olvidemos que somos simplemente barro. Y la gloria de Dios. Y la gloria de Dios. ¿Ya? Y creo que vamos, ¿terminamos esto? Ya, terminamos. Entonces, ojo con la sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría, que esto quería llegar. La sabiduría humana y la divina. Hay dos tipos de sabiduría, humana y divina. Fundada en el razonamiento humano, en la filosofía. La filosofía en el razonamiento, o sea, para la filosofía todo tiene un razonamiento. A ustedes la filosofía le enseñan hasta de cómo se compuso el vidrio, de que el vidrio de dónde viene, es como la etimología de la palabra. Así buscan el vidrio. Por último, el vidrio es Dios. La conclusión que el vidrio es Dios. Esa es la filosofía a donde llega. Por eso es que la India tiene más de 3 millones de dioses. ¿Por qué? Como están entenebrecidos, obviamente, y cauterizadas esas mentes, pero la sabiduría humana los lleva, mire, humanamente como animales, a adorar animales. Experiencias humanas. Pero la sabiduría divina
fundada en el poder y la revelación de Dios. Son experiencias divinas. La sabiduría de Dios es muy distinta a la humana. ¿Sí? Sí, Señor. Y esto para que terminemos. La sabiduría del hombre es limitada. Mire, hay libros sapienciales. Está Job, Salmos, Proverbios y el Eclesiastés. Y falta uno más que son sapienciales, de sabiduría, de ciencia. Y ahí tenemos a este hombre que escribió estos libros sapienciales, que vendría siendo Salomón. Un hombre con una sabiduría extraordinaria. Dice que no había otro hombre más sabio que él. ¿Dice así la Biblia? Sí. Pero hasta, siempre hay un hasta, o un qué, un para, que aparece Jesucristo. Porque la sabiduría de Salomón era una sabiduría que estaba basada debajo del cielo. No sobrepasaba el cielo, sino que estaba debajo del cielo. Y de hecho, esa sabiduría de Salomón era humana. Humana. Porque él todo lo que sabía era solamente en el contorno de la tierra. ¿No se la dio Dios? ¿Sí? Cuando le pedí sabiduría a Dios. Se la dio Dios, pero ojo con la sabiduría. Es muy distinta a la sabiduría de Jesucristo cuando aparece en la tierra. Porque él trasciende, porque él sabía todo lo que no sabía Salomón. Claro. Porque era limitada. La sabiduría de Salomón era limitada. O decía, siempre hablaba debajo de qué? Del sol. Del sol. Debajo de esto. Todo lo que escudriñó él, se daba. Buscó en todo, hermano. Él buscó en todo. Dice la Escritura que Salomón en nada se negó, en nada. Él tuvo 1000 mujeres, aparte de eso. 700 esposas, 700 concubinas. Hizo jardines colgantes. ¿Qué no hizo? En su sabiduría. ¿Pero qué dijo? Dijo, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es aflicción de espíritu. La vanidad es algo que no tiene sustento. Porque hasta allí llegaba su sabiduría. Claro. Era una sabiduría humana. Que también la usó mal, sí. Porque si era tan sabio, ¿cómo fue que se dio la tendencia a sus mujeres, a sus ídolos falsos? Si era tan sabio, cayó. Se torcieron del corazón. Exacto, cayó. Porque su sabiduría era en un nivel. Jesucristo aparece y rompe los paradigmas sobre él. Ojo con esa sabiduría. Dice, la sabiduría del hombre es limitada. Corintios 1:1. Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Lo creemos? Amén. Es la sabiduría de Dios. La sabiduría humana es limitada. ¿Por qué? Aquí es tan importante. ¿Por qué es limitada? No puede salvar. La sabiduría de los grandes científicos, hombres elocuentes, poderosos, sabios, no puede salvar. Pasa con los médicos. Pasa con los médicos con alguna enfermedad. Claro. Estudian y nunca encuentran ninguna cura. No la encuentran. No pueden salvar. O sea, son sabios en lo que ellos hacen, pero no pueden salvar. Después dice, no puede sacar al hombre de las profundidades del pecado porque no puede conducirlo a Dios. La sabiduría humana no puede conducirlo a Dios. Así es. Porque ahí entra la filosofía, a filosofar sobre las cosas. Un gran filósofo que dijo que Cristo está, o sea, que Dios está muerto. Pero un estudiante le demostró todo lo contrario. Una película. La película sí. Pero ahí está la filosofía. Porque la filosofía, hermanos, que es la sabiduría humana, que lo quiere entender todo por la ciencia, porque si usted me demuestra que Dios es real, demuéstramelo por la ciencia, que Él existe. Y no se ha de entender nunca así, porque se ha de entender por la fe. Así es. Que Cristo. Así es. Amén. 4, 2, 1, 2, 3, 4.